Pater, fiat voluntas tua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que saben esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Se lo digo ahora a ustedes antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo, el que recibe a quien yo envíe me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Shema de hoy, el Evangelio de San Juan nos ubica en la escena del lavatorio de los pies, y allí hace el Señor una claridad. El criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Y dicho esto, el Señor llama luego dichosos a aquellos que ponen en práctica esta realidad de la cual el Señor habla y hace manifiesta. Y aunque parece lógico que el criado no es más que el amo, ni el enviado más que el que lo envía, el Señor nos está hablando también a nuestro tiempo, porque hoy se han invertido los roles. Parece ser que hoy el criado es más que el amo o el enviado más que el que envía, en cuanto que se ha perdido esa realidad de obediencia a la autoridad. El Señor quiere que seamos obedientes a la autoridad, porque en cuanto obedecemos a nuestras autoridades, entonces estamos obedeciendo a Dios. Y esa es la realidad propia que hace también que aquel que le entregue al Señor, que el criado se ponga por encima de su amo y que el enviado se ponga por encima de quien lo envía. Eso fue lo que le pasó a Judas. Se intentó poner por encima del Señor al venderlo, al negociar con la vida del Señor. Y es que, ¿quién negocia con las cosas? A aquel que cree que esas cosas son suyas, le pertenecen, es decir, tiene un poder sobre esas realidades y por eso puede negociar con esas realidades porque están subordinadas a sí mismo. El Señor lo dice muy claramente: no lo digo por todos ustedes, yo sé bien a quién he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. El Señor te conoce y me conoce. El Señor te ha elegido y me ha elegido y nos conoce muy bien. En otros pasajes de la Escritura nos dice que el Señor nos conoce, que el Señor nos sondea, que el Señor nos conoce hasta tal punto que sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. El Señor te conoce profundamente y sabe quién eres, conoce tu intención y por tanto, si hacia afuera estás mostrando humildad, pero hacia adentro te estás poniendo en el lugar en el que no te corresponde estar, el Señor eso lo conoce de ti, porque muchas veces nos dejamos engañar por el demonio pensando que el Señor ve lo que otros ven, pero el Señor no ve lo que otros ven. El Señor ve lo que Él sabe ver, y Él sabe ver el corazón, porque para Dios es muy importante el corazón. Para Dios las apariencias no valen nada, para Dios lo que vale es lo que está dentro. Por eso en estos días veíamos en uno de los Shema lo que el Señor nos decía sobre la realidad propia de lo humano, y es que el Señor nos decía que la carne no vale nada, lo que vale y da la vida es el Espíritu, y allí es donde nosotros debemos poner el foco, porque si lo que vale es el Espíritu, enfocándonos en la realidad espiritual, vamos a poner en su lugar cada cosa, cada realidad, la autoridad misma que viene de Dios.
Y nos dice el Señor una frase que es muy controversial: el que compartía mi pan me ha traicionado, o aquel que come conmigo me ha traicionado. En otras palabras, hermanos, aquel que alardeaba de intimidad conmigo me ha traicionado. Si nos damos cuenta, hermanos, quien traiciona al Señor no es un ajeno al Señor. Quien traiciona al Señor es alguien que está cercano a Dios. Por tanto, debemos estar muy alertas, muy atentos y muy dispuestos a dejarnos abrir los ojos por el Señor, abrir la mirada por el Espíritu Santo para poder ver el mal donde hay mal y el bien donde hay bien. Porque el mundo y el infierno lo que quiere hacer en nosotros es precisamente cerrar nuestros ojos para que no veamos el mal y para que no veamos el bien, sino para que todo se confunda, el mal donde hay bien y el bien donde hay mal. Y allí, hermanos, es donde está la realidad nuclear de la purificación que estamos viviendo en medio de esta gran tribulación en la que nos encontramos ya. Algunos están esperando que la tribulación llegue con bombas, con meteoritos, con terremotos, se abrió la tierra. Ya se está dando, hermanos, porque es una realidad que se está imponiendo en el mundo paulatinamente. Y todo lo que nosotros estamos viendo, hace poco, ayer específicamente, veía que se dio un temblor en tal lugar de 5 punto tanto, y luego en tal lugar de 6 punto tanto, y en otro lugar de 7 punto tanto. En fin, poco a poco la tierra va moviéndose, poco a poco la tribulación, como tanto teme el mundo, se va gestando, pero ya la tribulación está implantada, impuesta en el mundo. Y se está dando, hermanos, por la gran confusión en la cual hoy se encuentran las mentes y los corazones. Y es que un día en oración el Señor comunicaba a alguien muy cercano a mí, a nosotros, que la gran tribulación ya había llegado, porque la gran tribulación se iba a manifestar no como lo dicen las importantes profecías de calamidades y realidades catastróficas, sino que la gran tribulación se iba a manifestar también en la gran confusión que se tomaría primero a la iglesia y luego al mundo. Y eso es lo que está sucediendo hoy día. Hay una gran confusión que se está tomando o se ha tomado los corazones y las mentes de los cristianos, pero también del mundo. Por gracia de Dios, al parecer hay una luz en el horizonte, y siempre habrá luz, porque este año jubilar, este año de la esperanza que el Papa Francisco había instituido, en este año santo, parece que hay una luz de claridad, de esperanza. Y mucho más también con la llegada del Papa León XIV, que con sus prédicas, sus palabras, va poniendo un horizonte también de claridad en lo que nosotros como cristianos debemos buscar y hacer en estos tiempos. Pero de todas maneras, hermanos, en la conducta humana de las personas que están a nuestro alrededor, aquellos que, entre comillas, comparten nuestro pan, se están también realizando manifestaciones de confusión que nos llevan a descolocarnos del propio camino que estamos haciendo como cristianos, y que nos ponen en el gran interrogante: Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ¿qué haré? Y aquí está entonces, hermanos, esa promesa que hace el Señor al final del Evangelio del día de hoy, en el versículo 20 del capítulo 13. El Señor nos dice: el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Esa realidad puesta en el verbo recibir que da el Señor, en cuanto que quien recibe, recibe a aquel que está por encima de quien tú recibes. Entonces allí es donde está la esperanza, porque el Señor dice que nadie es más, ningún criado es más que su amo, ningún enviado es más que aquel que le envía. Nadie es más que aquel que está por encima de él. Suena lógico, pero hoy parece que se nos ha olvidado. Y el Señor nos dice que el que recibe a quien Él envía, le recibe a Él, porque Cristo se pone con
su enviado, como el Padre se puso con su enviado que fue su Hijo. Y esto, hermanos, nos llena de esperanza, porque hoy día hay muchos enviados de Cristo, aquellos que han sido enviados por Cristo para anunciar la buena nueva y traer esperanza al mundo. Y vuelvo a reiterar, hermanos, el gozo y la alegría de la elección del nuevo sumo pontífice, porque es enviado de Cristo. Y si recibimos en obediencia a aquel que ha sido enviado por Cristo, estamos recibiendo a Cristo. Por tanto, hermanos, si usted recibe al sumo pontífice, al Papa León XIV, como un enviado de Dios, y escucha sus palabras y ve las maneras como se presenta, como se nos presenta y anuncia su mensaje, el mensaje de Cristo, evidentemente, entonces es a Cristo mismo a quien recibimos. Y aquí, hermanos, está una realidad bellísima que debemos tener en cuenta, pero también ante la cual debemos estar alertas y despiertos, y es que recuerde que recibimos es a Cristo y no recibimos al enviado de Cristo, porque el enviado no es más que aquel que le envía. La confusión que se toma el mundo puede que ponga al Papa al centro del lugar que le corresponde precisamente a quien le ha enviado, que es Cristo. Debemos, claro que sí, amar al sumo pontífice porque es el vicario de Cristo y es, digámoslo así, la representación humana de la cabeza que es Cristo mismo, pero la cabeza de la iglesia no es el Papa, sino que la cabeza de la iglesia es Cristo. El Papa lucha por esa unidad del cuerpo místico de Cristo, pero Él no es la cabeza y por lo tanto debemos evitar cierta papolatría, como se dice, porque realmente, hermanos, quien debe estar al centro y quien debe recibir toda nuestra alabanza y adoración es Cristo mismo. Por eso me parece muy pertinente este evangelio del día de hoy, porque nos centra y pone nuestros pies sobre la tierra sin dejar de quitar nuestra mirada del cielo. Y es, cada cosa tiene su lugar, cada persona tiene su lugar en la tierra y también su lugar en el cielo. El criado no es más que el amo, el enviado no es más que quien le envía. Y el que recibe a aquel a quien Cristo ha enviado, recibe a Cristo que lo envió. Y el que recibe a Cristo, recibe al Padre que le ha enviado. Hermanos, todo tiene su orden. Así también en la historia de salvación, todo tiene su orden. Por lo tanto, hermanos, si a usted le cuesta recibir la autoridad de un sacerdote, del Papa, de un misionero, de un enviado de Cristo, como Cristo mismo, entonces tiene que purificar esa realidad en usted, porque no va a poder vivir un cristianismo real y puro, y más bien va a vivir aquella experiencia deplorable, por llamarle así, de Judas, que hoy el Señor denuncia de una manera sutil: el que compartía mi pan me ha traicionado. Porque si usted no tiene en cuenta esos puntos reales y álgidos de la manifestación de la jerarquía, por decirlo así, que el Señor ha puesto para dirigir a su iglesia y a su rebaño, entonces usted va a traicionar al Señor, porque se rebela contra el Señor. En cuanto que si usted se rebela contra la autoridad que Cristo ha enviado, se rebela contra Cristo mismo y por tanto contra el Padre que ha enviado a Cristo. Y esto es un peligro en el que podemos caer cotidianamente. Y puede estar usted preguntándose: ¿y cómo puedo yo caer en eso? Pues cuando usted dice: ¿qué le pasa a ese sacerdote o a ese obispo o a ese papa que andan diciendo esto y lo otro? Y por lo tanto, si yo soy libre de hacer esto o hacer lo otro, ¿por qué este padre dice eso? ¿Por qué habla de la condenación? ¿Por qué habla del infierno de esa manera? ¿Por qué habla de esta o cual o aquella forma, si es que yo soy libre para hacer lo que yo quiera hacer, porque es que Dios me ha hecho libre? Pues si usted habla así, por ejemplo, este es un ejemplo de muchos ejemplos, si usted habla así de un enviado de Cristo, entonces está comiendo del pan
de aquel que le ha traicionado. Usted está uniéndose a la realidad de la traición que en algún momento realizó Judas en contra del amor. No seamos hoy otros Judas que se manifiestan en contra de la autoridad de Cristo. No seamos hoy, hermanos, otros Judas que no respetan la autoridad del Señor en aquellos que han recibido autoridad divina para dirigir a la grey, para dirigir al rebaño de Cristo. Estemos alertas y estemos pendientes, hermanos, porque el demonio también nos puede tentar por esa misma realidad de sublevación en contra de la autoridad que Cristo mismo ha puesto. Aquellos a los que Cristo ha enviado para llevarnos al cielo. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.